que desde la primer clase y desde el primer encuentro yo me llevé un montón de herramientas que me sirvieron. No es que tenés que pasar, no sé, hasta que no haces 15 clases. Desde la primera, yo ya lo que me llevé es una mirada diferente y herramientas y formas de vincularme con el idioma de otro modo. Soy Florencia De Lucchi, tengo 51 años, soy mamá de 3 retoños, trabajo en investigación de mercado, muy orientada en lo que tiene que ver con el sector automotriz, y desde que tengo uso de razón, el inglés fue siempre un desafío, porque soy bilingüe en francés completamente, y en inglés estudié muchos años y nunca lograba expresión ni fluidez. ¿Cómo fue que llegaste al programa? O sea, ¿cómo que me conociste? Te conocí porque una muy amiga mía, Maite, a quien además de querer mucho y de ser una amiga muy cercana, respeto mucho profesionalmente, y su sentido común y sus consejos son palabra para mí valiosa. Me contó que estaba haciendo un coaching, me acuerdo que me dijo esa palabra, un coaching en inglés, que le ayudaba profesionalmente a destrabar, a mejorar su fluidez y su comunicación en un ámbito profesional, y me resultó como atractivo el enfoque y sentí que era lo que yo necesitaba, no estudiar con un libro, no volver a la gramática, aun cuando quizá tengo algunos baches. Lo que necesitaba era eso, un coaching, algo que me dé confianza y me ayude a adquirir fluidez. Algo distinto, digamos, a lo que veníamos haciendo. Sí, todo, completamente. Que de hecho hice muchas cosas y ninguna nunca. Lo que me pasaba también con el inglés, que fue algo que ella me compartió, como que era una propuesta que le gustaba, le divertía, le atraía. Y para mí inglés siempre estuvo como en un... los idiomas me encantan. Con el inglés nunca jamás había tenido el más mínimo feeling, nunca me atrajo, nunca me gustó. Siempre fue como una obligación, algo que incluso nunca logré resolver, pero que estaba en el plano de las obligaciones, no del gusto, no del placer, no del disfrute. Claro. Algunos idiomas por acá en el plano del disfrute y el otro en la obligación y un no lo quiero ver. Exacto. ¿Cómo lo tenías que usar en el trabajo? ¿Cómo se veía esto en tu trabajo? Trabajo hace muchos años en investigación como partner de una compañía de origen francés, y me generó además una posibilidad de desenvolverme a nivel profesional buenísima, porque siempre tuve mucha capacidad de expresarme y de entender, y entro y salgo del idioma sin ningún trauma. Hará un poquito más de 10 años la compañía fue vendida y empezó a expandirse, y empezaron a incorporar muchos países de habla no francesa, y en el mundo este que se amplió, cambiaron de un día para el otro, switch off, y pasamos al inglés, y para mí fue una experiencia ultra traumática, porque yo pasé de ser una persona con voz, voto, expresión, opinión, a ser una persona que en todos los intercambios, los meetings, los seminarios, hablaba, porque estaba todo mi esfuerzo puesto en entender lo que me decían en inglés. Me costaba, me desafiaba, pero no tenía ninguna chance de hablar, a pesar de haber hecho un montón de años de haber estudiado inglés. Creo que además siempre me jugó en contra que yo empecé a estudiar inglés, no sé, a los 12, 13 años, con francés empecé a los 5, entonces siempre fue como que tuve esa comparación y sentía que en inglés no daba la talla, entonces también siempre me complicó ponerme a hablar, sabiendo que en otros idiomas tenía fluidez total, y en inglés empezaba como a traducir, a buscar palabras, me ponía colorada mientras hablaba. Realmente fue para mí un lastre profesional, porque siento que toda mi capacidad, cada vez que tenía que pasar inglés, que cada vez era más frecuente, era como que estaba yo al 30%, porque no podía. Claro, es como que sos una persona en español, otra en francés, y te gusta esa persona que sos en francés, y en inglés, nada, esta. Con toda esta experiencia o este background, ¿cómo fue la experiencia cuando arrancaste Real English? La verdad es que empecé como muy entusiasmada, porque ya te digo, tenía la experiencia de mi amiga, que ya estaba, cuando yo empecé, ella ya iba por la mitad final casi con muy buenos resultados, y para mí eso era una súper referencia.
Con lo cual empecé entusiasmada y ahora que pienso, me acuerdo que además empecé, no tenía 50, como 1 o 2 meses antes de cumplir 50 y dije, dado que el inglés fue un lastre para mí en toda mi vida, quiero cumplir 50 dando respuesta a eso, Sí. como decir, no me van a agarrar los 50 con esta misma debilidad. Durante muchos años me pasó lo mismo con el manejo, que aprendí a manejar a los 30 y yo decía, no sé manejar y no sé hablar inglés, eran como las dos cosas que todos los años decía, tengo que resolver. Bueno, manejar lo resolví rápido, inglés lo resolví el año pasado. Empecé con mucho entusiasmo, que creo que siempre suma del lado de uno, pero también te puedo decir que muchas veces empecé el gimnasio entusiasmada y a la segunda clase dejé. Claro. Porque a veces cuando uno va con mucho entusiasmo, también va con mucha expectativa y si lo que se encuentra del otro lado no es, te frustras. Así que para mí, ese punto de partida, que es el tener ganas, es fundamental, pero lo que más me sumó es encontrarme en un espacio más allá de lo cómodo, por el formato, por la charla, por los temas, por la versatilidad, por el interés, no sé. A los 50 años quizá no estoy para leer un texto que te toca leer justo, no sé, te toca leer este texto del horóscopo y lo lees y no te interesa y haces el esfuerzo. Bueno, yo me encontré siempre con temáticas que me interesaban, adaptadas a mis inquietudes, a mi cotidianidad. Entonces me parece como que en ese sentido siempre mantuve el interés alto y de hecho, no sé cuántas clases fueron, 20, 25. Sí. Después de 25 clases, estamos ahora en el nivel 2, porque de alguna manera llegué a término, que yo no digo que no soy consistente, pero soy súper lector y siempre digo, cuando empiezo un libro y no me gusta, lo dejo sin culpa. Claro. Termino los libros que me interesan, no tengo problema, por más que haya suscrito un curso o haya pagado 6 meses el gimnasio, o sea, la tercera clase, no me gusta, no voy más. Claro. Con lo cual, para mí, haberlo terminado es una muestra de que el curso me gustó, me interesó, me sirvió, me empoderó, me ayudó. Por eso sigo. Cuando dijiste empoderar, ¿cómo lo viste esto reflejado en el trabajo? O sea, ¿notaste cambios? No, a ver, con el nivel de demanda que yo tengo actualmente, de que, bueno, obviamente recibo un montón de correos en inglés permanentemente, que cada vez son menos desafío, porque cuando uno entra como en un formato profesional, manejas el vocabulario, ¿sabes? Entonces, la verdad que la comunicación escrita no era un problema, pero sí que en la medida que uno mejora su comprensión y su relacionamiento, todo se hace como más sencillo. Llega un correo y no me lo llevo a traducir para ver si lo entendí, lo respondo de una, como con más solvencia. Pero donde más lo logré, justamente el año pasado estaba como en un programa especial donde teníamos todas las semanas un meet en inglés, todos los jueves a la mañana, que al principio, que tenía que ver con una actividad que hicimos para Latinoamérica con mis colegas de todos los países, que son el típico ejemplo donde yo, si es en español, hubiese sido líder de proyecto, hubiese planteado un montón de ideas, y al ser en inglés, como que entré mucho más tímidamente. Con el correr del tiempo y la confianza que fui ganando, pude encontrar en ese espacio, mini espacio, la primer prueba de que yo podía tener la misma presencia, la misma capacidad de decidir, mi impronta podía también estar presente aún en un contexto en inglés. Y la otra gran prueba que yo de entrada lo habíamos planteado es que yo 1 o 2 veces al año tenemos un encuentro, lo que llamamos seminario interno, que nos juntamos directores de todos los países, obviamente el idioma es inglés, con pronunciaciones muy diferentes, pero donde lo que tenemos es una semana de trabajo, y en la sesión profesional por ahí a mí tanto no me costaba porque estaba dentro de este cono de palabras que yo ya sé manejarme, y si bien hablaba poco, entendía. Ahora el problema era cuando terminaba la sesión a las 6 de la tarde y nos íbamos a tomar cerveza al bar de la esquina, o íbamos a una excursión o a comer o algo, y se me sentaba enfrente el alemán y me decía, bueno, contame un poco, ¿cómo está yendo tu equipo de fútbol? Yo, que tenía de todo para contarle, empezaba, tengo que ir al baño, y me cambiaba de lugar al lado del español para no tener que hablar en inglés. Y bueno, esa prueba la tuve en septiembre, que tuvimos un encuentro en Oporto, y donde por primera vez, sobre todo con este alemán, que además compartimos la pasión por el fútbol, que para mí es gran parte de mi vida, pudimos por fin
hablar y como nada, sentía hasta eso, que había hasta una parte personal que uno puede disfrutar en el trabajo que a mí se me jugaba en contra porque estaba todo el tiempo tratando de esquivar a los angloparlantes. Y bueno, y pude como que más allá de lo que te dé, de lo que tengas para intercambiar o de cuán interesante es el otro, me hizo sentir bien a mí como esta cosa de que ya no estaba con la obligación de escaparme de los que hablaban en inglés porque no entendía, sino que me podía sentar con cualquiera. Fuese más o menos interesante, ya no tenía esa cosa de que me sentaba y me preguntaban qué ibas a tomar y yo me quedaba muda porque no entendía lo que me decían o no sabía cómo responder. Me sumó sobre todo mi autoestima. Totalmente, totalmente. Y aparte hay algo que como que no lo tenemos en cuenta tanto, que es que en muchas situaciones, porque se vuelven medio traumáticas, empezamos a escaparle y a no estar presentes. En cambio acá de decir, bueno, me quedo donde estoy y lo vivo, y estoy presente charlando con alguien y no pensando tanto en el error, sino qué es lo que quiero decir, ahí es cuando te volvés coherente con vos misma. Exacto, vos al inicio me hablaste una palabra que era el aware, en el sentido de comprometerte, exacto, digo, eso es lo que yo entendí, es lo que yo incorporé y lo más valioso, y quizá no sé, siento que además tiene que ver con quién soy yo en la vida, es como que yo era una Florencia en la vida y Florencia en inglés se desdibujaba por completo y por eso el concepto del coaching, cuando Maite me dice, estoy haciendo un coaching, no es un curso, es un coaching. Yo digo, es lo que yo necesito. Y siento como que en ese sentido me empoderó en el sentido de que aprendí un montón de cosas, de expresiones, pero sobre todo lo que me ayudó fue a configurar esa flor en inglés que no es magia, que no es que es frotar una lámpara o que me diste una varita, sino que me parece que lo que tiene como de más useful, de más como, sí, de herramienta o de útil, como los atajos, o son como los trucos, esta cosa de, bueno, aunque no entiendas nada, lee el contexto, quién es tu interlocutor, esta cosa de no, bueno, no vas a aprender palabras, aprender expresiones, buscar, esta cosa de, bueno, de vincularme desde otro lado con el inglés que estamos absolutamente atravesados, no es como el francés que no se escucha casi nunca, el inglés nos atraviesa en todo momento de la vida, del día, las series que vemos, la música, personas que vienen. Entonces digo que en todas esas oportunidades también son momentos que si uno tiene esta otra como disposición, aprendés, incorporás. Entonces me parece como que fue, a veces digo, estudié, no sé, 10 años de inglés de una manera muy tradicional, que me fue muy lenta, y en este año que laburamos juntas, yo lo que desarrollé fueron herramientas para incorporar de otra manera, mucho más rápida, dinámica, versátil, y enseguida me generaron como upgrade de mi disposición para recibir el idioma y para comunicarme en el idioma. Claro. Ahí cuando dijiste que hay un montón de inglés en todos lados, también hay demasiada información de inglés en todos lados. Entonces ahí es como abundancia de gramática y vocabulario por doquier, que por ahí te hace pensar que, bueno, necesitaba un poco más de nivel, necesitaba estudiar un poco más para hablar, y quizás es aprender otro tipo de cosas. Sí, eso tal cual, eso me acuerdo que empecé y yo además le decía, pero Maite, ¿vos cuánto estudiaste de inglés? Porque yo en verdad pienso, estudié cuando estaba en quinto grado en el Opening Strategies con una profesora particular que era un desastre, pienso ahora, y en realidad nunca rendí ningún examen, no rendí el FIRST, no tengo tanta base como para... Y la verdad es que tenía mucho miedo en eso, tenía miedo a no dar la talla, que no tuviese la base como para... Y la verdad es que en ningún momento eso fue una traba y de hecho se lo recomendé a mi hermana que estudió mucho menos inglés que yo y que como que siempre... si yo tenía miedo, ella me decía, bueno, imagínate yo que estudié tan poquito y le dije, tenés que probar esto, que te va a dar herramientas y no... Es como otro camino, ¿no? Por eso yo digo que es un atajo, que es como otra manera de vincularte con el inglés, donde no necesitas, es más, donde pongo en tela de juicio todos estos años de formación tan aburrida, ¿no? Esta cosa de que iba a la cultural, iba con el librito, iba a la profesora particular, o sea, probé muchas cosas. Yo fui en inglés en la facultad para recibirme, para ciencia política necesitaba rendir inglés, iba al laboratorio de idiomas, era un plomo también. Entonces, todos esos años que lo único que hicieron fue generarme distancia, no aprendí nada
y cada vez tenía más, no sé. Claro, le genera ese rechazo, como esa brecha. Sí, total. Te quieres acercar y te vas alejando. Claro, claro. Bien, mi última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar, pero está dudando por estas mismas cosas? El nivel, si los temas le van a servir, qué es lo que va a lograr. Lo primero que le diría es que ni el nivel ni los temas, me parece que lo que tiene tu método es mucha versatilidad y justamente no es un libro de texto, no es una seguidilla de capítulos, no es un recorrido prediseñado. Yo siento que, por lo menos conmigo, que fuiste como absolutamente atenta a lo que yo me interesaba, al ritmo que yo podía seguir, momentos del año que estaba más, que estaba menos. Me parece como que es un camino que se va adaptando y que lo que tiene que ver es como que es un método transversal. Entonces, no tenés que tener miedo porque se adapta a tus posibilidades. Pero lo otro es prueben, porque me parece que la mejor manera es probar. Te pueden decir muchas cosas, pero después de un encuentro con vos, yo ya la primera clase me di cuenta, qué sé yo, que no son clases y que no es un curso de inglés, por eso sigo pensando en el tema del coaching, y que desde la primera clase y desde el primer encuentro yo me llevé un montón de herramientas que me sirvieron. No es que tenés que pasar, no sé, hasta que no haces 15 clases. Desde la primera, yo ya lo que me llevé es una mirada diferente y herramientas y formas de vincularme con el idioma de otro modo. Ya desde el principio es útil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias, yo soy la agradecida y bueno, nada, por eso sigo, por eso estamos ahora en el nivel 2.